¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es miércoles 21 de diciembre del 2022 y les saludamos sus amigos Miguel el Tapatío, el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Este es el programa número 46 de la segunda temporada, aquí en Farmacia Internacional, ubicada en Tijuana, una de ellas, calle Tercera y avenida Niños Héroes. Y agradecemos su presencia y los invitamos a que compartan este trabajo, agradeciendo a quienes por esta era digital se van conectando y de esa manera lo virtual ya toma el aire, toma el mando. Salud. Es miércoles y como siempre tenemos la fortuna y el privilegio de saludar, por ejemplo, a don Humberto Silva y a Felicidad Silva. Te mandamos saludos, Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico. Y hoy, nuevamente, en este programa, reconocemos a quienes ya no están con nosotros, pero su intelectualidad, su imaginación y creatividad los hace eternos, porque de esa manera, cuando llegamos a esta comunidad en Tijuana, nosotros empezamos a hacer nuestra propia encomienda y de esa manera tenemos la fortuna de hacer algo. Por eso el día de hoy tenemos la fortuna también de transmitir para ustedes este programa con la canción de Carlos Cortés Bustamante, que habla de nuestra ciudad de Tijuana, y en ella va reflejado el trabajo más o menos de la señora María Rubio de Sandoval y de Guillermo Sánchez Memos. Poco a poco nosotros vamos a transmitirles por qué están aquí en este rico café con Saldaña. Iniciamos. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad. Fíjense que Tijuana es nuestra ciudad, es la de la señora María Rubio de Sandoval, de Guillermo Sánchez Memos, y la señora María Rubio de Sandoval tuvo la fortuna de crear con su propia iniciativa el asilo de ancianos San Vicente de Paúl, que ahora se encuentra acá en el fraccionamiento La Sierra, y Guillermo Sánchez Memos es un extraordinario promotor de cultura y demás. Esta es la canción de Carlos Cortés Bustamante en reconocimiento a esa imagen que tiene Memos, Guillermo Sánchez, porque así somos recibidos en esta comunidad llamada Tijuana. Te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño.
nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón. Te amo Tijuana. Te amo Tijuana. Eso es precisamente el sentimiento de cariño a una comunidad como es la nuestra. Y en este programa, como ustedes se dan cuenta, pues no tenemos invitado. Nuestra taza de este tan especial programa está vacía. Sin embargo, tenemos un programa muy especial para ustedes, porque de esa manera nosotros estamos recordando a través de este programa extraordinarios personajes. Agradezco a Rafael Amaral Ramírez, que siempre, mi padrino del Centro Mutualista Zaragoza, está pendiente de este programa y que comparte el mismo. Yo los invito a que también hagan lo mismo, porque de esa manera el día de hoy vamos a continuar teniendo extraordinarios personajes aquí presentes. El día de hoy nos vamos a tener la fortuna de un trabajo al cual le agradezco mucho al licenciado Roque González, que me haya pedido, me haya podido tener acceso a él a través del Instituto de Investigaciones Históricas, y en un trabajo de 1986-85, entonces don Jesús Ortiz Figueroa y la señora Irma Anchondo, resulta que ellos empezaron a hacer trabajos de entrevistas, y hoy, como no tenemos invitado, voy a transmitir para ustedes lo siguiente. Don Tomás Corona Vázquez. Esta es entrevista lograda por el licenciado Jesús Ortiz Figueroa y también Irma Anchondo. Vamos a irnos de lleno a esta entrevista, que fue hecha precisamente en 1986, un día el día 4 de abril. Entonces, dice así, lo escuchamos. Julius Valderrama, licenciado Sergio Paul Benítez, licenciado Julius Valderrama, los invitamos a que compartan esto, porque vamos a darles leída a esta entrevista de un personaje extraordinario, que es nada más y nada menos que don Tomás Corona Vázquez. Dice José Luis Ortiz Figueroa y también la señora Irma Anchondo. Fíjese
don Tomás, que nos estamos preparando para celebrar el centenario de Tijuana y entonces queremos hacer una segunda edición corregida y aumentada de un libro de historia de Tijuana que publicamos allá en 1985 y que tal vez usted ya conozca. Fue una edición limitada, fueron como unos 3,000 ejemplares para Tijuana. No es nada, nada más que el costo fue mucho para hacerla, entonces queremos ampliarla para que todos los forjadores de Tijuana salgan ahí. Por eso venimos con usted, don Tomás Corona Vázquez. Estamos en Tijuana el 8 de abril de 1988 en las oficinas del señor Tomás Vázquez Corona. Agradezco a Sergio Vázquez y en este programa, El Rico Café con Saldaña, ya saben que yo llego a las 9 de la mañana y los invito a que se hagan presentes, no sean flojos. Ustedes están en su casa tranquilamente y con un solo movimiento de dedos ya están conmigo, lo agradezco mucho. Y empezamos con las preguntas a don Tomás Corona. ¿Usted nació en qué fecha? Yo nací en la región de Autlán, Jalisco, en el año de 1908. Y sus padres fueron, le preguntan a don Tomás, fue Bruno Corona Michel y Marciana Vázquez Gómez. Entonces, así inicia. ¿Y usted en qué época vino a Tijuana? Llegué, fíjese bien, cómo se acuerda muy bien don Tomás de hasta la fecha que llegó. Llegó el 16 de mayo de 1942 embarcado. Desembarqué allá en Ensenada en un barco americano llamado Molocal. Me trasladé a Tijuana y comencé a trabajar en correos y telégrafos. A los 6 meses ya aprendí telegrafía y ya fui empleado de carrera. Trabajé para la institución 12 años. Cuando terminaba los 12 años me saqué la lotería. Eran 50,000 pesos. Me retiré y me metí al mundo de los negocios y no nos ha ido nada mal. Somos medio changarreros todavía, a la edad de 80 años. Fíjense usted en qué época estaba hablando ya don Tomás Corona Vázquez, a sus 80 años. ¿Y usted en qué fecha llegó a Tijuana? Yo llegué en la fecha, yo tenía 25 años. Ya tenía con el empleo, no, aquí lo conseguí. Y de esa manera tenía algún conocido o alguna relación que lo motivó a venirse para acá. Miren, esto es interesante, porque primero comencé a trabajar, me motivó venir a ver a una familia a Los Ángeles, y ya estando yo allá en Los Ángeles, California, regresé a Tijuana y aquí tuve una amistad de un cónsul que trabajaba en San Diego. Su nombre es Arturo Beteta. Y comencé a trabajar con él. Estuve trabajando en San Diego con él en pequeñas temporadas. Después volví a Tijuana y estuve haciendo como notificador. Ahí pasé a telégrafos. Era correos y telégrafos. Josefina Torres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos leyendo el trabajo de una entrevista del licenciado José Luis Ortiz Figueroa y también la señora Irma Anchondo a don Tomás Corona Vázquez a sus 80 años. Don Tomás Corona, que fue un extraordinario empresario. Y aquí ha estado su hijo, don Tomás Corona, también ha estado aquí con nosotros. Entonces dice,
Estuve trabajando con don Arturo Beteta y comencé a trabajar con él. Después estuve en Hacienda como notificador y de ahí pasé a telégrafos. Era correos y telégrafos, era mancomunado. Pero ahí estuvo a un amigo que todavía vive, que se llama Luis Enrique, que era el de la estación XS, Luis Enrique Enciso. Pero luego Chema Santana, que todavía vive, por cierto, Chema Santana vivió más de 100 años. Dice, Chema Santana, lo menciona aquí don Tomás Corona, él me ayudó mucho. ¿Dónde estaba el correo entonces? El correo estaba cuando yo entré en la calle B y calle Segunda. Así nos está, gracias a esta entrevista lograda por don Jesús Ortiz Figueroa, haciendo una imagen de aquella Tijuana de los años 40. ¿Cómo en qué año cambiaría a la casa Tomulián, a la casa Dorians? Bueno, cuando yo salí de ahí fue el año de 46, 48, 47 o algo así. Yo tenía, ¿cuántos años ahí? Duré casi 12 años. Ahí en el edificio de Dorians. Pues curiosamente, esta oficina, que es la oficina de Farmacia Internacional, está pegado a lo que fue Dorians. Entre segunda y tercera por la avenida Niños Héroes, aquí estaba el correo. Era el edificio de Dorians. No, duré trabajando ahí 12 años. Yo creo que porque se quemó ahí el correo. También en la época de Braulio Maldonado nos cambiamos porque se cambió el correo, ya no estaba ahí, se cambió a donde está ahorita. Era un terreno de don Adolfo Curto, lo expropió el gobierno, edificó el correo ahí. ¿Y él dónde sería el señor Curto? El señor Curto era de España. Muchas gracias, Humberto y Felicidad Silva, y también a Waldo. Con mucho gusto les mandamos saludos. Estamos leyendo esta entrevista hecha a don Tomás Corona Vázquez. Esto es historia de familias. Y cómo ven que va uno ampliando los conceptos de más personas. Don Adolfo Curto era de España. ¿Y él cómo había llegado? Él llegó a Mexicali como cartero. El señor Adolfo Curto era cartero. Llegó en 1934 o 35 y aquí vino e instaló. Fíjense cómo el señor Adolfo Curto, gracias a esta entrevista, nos dice que él vino a Tijuana y aquí instaló el Cine Ideal. ¿Dónde está el Cine Ideal? El Cine Ideal, dice don Tomás Corona, está donde estaba el Cine Bujasán, entre Sexta y Séptima, por la avenida Constitución. ¿Y en qué año sería eso? Le preguntan a don Tomás Corona. La respuesta fue, yo creo que fue el 37 o 38. Yo era el representante de una casa de México, así que distribuía películas. Yo se las rentaba a él, a Bujasán, y Bujasán estaba asociado con Enrique Azcona y con Enrique Martínez. Yo les rentaba, dice don Tomás Corona, yo les rentaba las películas a ellos. Ellos representaban al administrador de correos. ¿Qué cine había entonces? No había nada más que el Cine Ideal y el Concordia, que estaba frente al parque. El Concordia era propiedad de don Alberto Méndez Bernal, pero el Mutualista, el Teatro Zaragoza, el Zaragoza, era la sociedad mutualista. El Ideal era de Adolfo Curto. Muy interesante. ¿Y cómo, cuándo llegaban las películas?
Cada semana llegaban, dice don Tomás Corona. Teníamos premier y teníamos yo en la distribución en todo el estado, y a mí me las mandaban de México, y el administrador entonces era el señor de la Vega. Fíjense cómo vamos ampliando estos nombres y apellidos de Tijuana Historia de Familias. El señor de la Vega era el administrador y me permitía ir con mi carrito a Mexicali, y ahí dejaban yo una película y de ahí la llevaba a Ensenada. Total, teníamos la representación en todo el estado. ¿Y en qué cines había en Mexicali? En Mexicali había dos nada más. Había uno que era de Curto y otro que no recuerdo su nombre. En Ensenada había uno o dos. Uno nada más. Era el Cine Centenario. Fíjense cómo de esa manera, en esta entrevista, estamos conociendo un poquito más de esta ciudad de Tijuana. Y me está diciendo Miguel el Tapatío que siendo las 10:21 y no teniendo nadie aquí como invitado, estamos leyendo esa interesante entrevista de José Luis Ortiz Figueroa, licenciado, y la señora Irma Anchondo a don Tomás Corona Vázquez. Que vean cómo fue un pionero de diferentes actividades. Estamos oyendo en este momento, gracias al trabajo de Roque González, que nos facilitó estas entrevistas. Entonces, de esa manera también tenemos que agradecer a quienes se hacen posible este trabajo, este rico café con Saldaña. Tiene patrocinios de Alejandro Rodríguez Trivis, que es el hijo mayor por tamaño, porque está enorme. Trivis Rodríguez Alejandro es el hijo nada más y nada menos que de don Francisco Rodríguez Bocabrava, extraordinario personaje tijuanense, líder obrero, líder empresarial, periodista, editor. Todo fue don Francisco Rodríguez Bocabrava. Pues también tenemos el apoyo de don César Cázares Treguarta de los Autos Londres. Autos Londres, que son negocios que pueden tener usted con ellos la compra de un vehículo, no necesariamente nuevos, en abonos. Don César Cázares Treguarta, que es parte importante del centro de Canaco, Cámara Nacional de Comercio, en Tijuana. También tenemos el apoyo de don Armando Abaquián Gámez, y Armando Abaquián Gámez nos lleva al Hotel César, a lo que es la ensalada César, la internacional de ensalada César, que es ahí la cuna de la ensalada César. También tenemos la fortuna de estar saludando en este momento a don Francisco Ruiz Esparza Núñez. Este espacio tiene una invitación para todos ustedes cuando quieran venir a platicar y tomarse un rico café con Saldaña. Nada más vénganse. Y de esa manera estamos leyendo la entrevista que le hicieron a don Tomás Corona. Y decía que este programa también tiene el patrocinio de Circo del Mármol. Circo del Mármol, que está ubicado por el Paseo de los Héroes, ahí en la Glorieta Cuauhtémoc, en puro enfrente. Ahí está el Circo del Mármol. Y tiene 33 años en Tijuana con la misma razón social. Y de esa manera, Circo del Mármol tiene los mejores precios para ambas Californias. Tiene un teléfono 664-684-9490. Entonces los invitamos a que patrocinen
a nuestros patrocinadores, porque ellos también tienen sugerencias. Miren, vamos a platicar de ellas. Resulta que queremos que se compre en Tijuana, que el dinerito que usted gana lo gaste aquí en Tijuana, que se plante un árbol, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se ponga la basura en su lugar. Estamos, don Francisco Ruiz Esparza Núñez, leyendo la entrevista que le hizo José Luis Ortiz Figueroa a don Tomás Corona Vázquez, que llegó en los años 40 aquí a Tijuana. Y entonces está hablando de los cines que había en Ensenada. En Ensenada dice, vamos a continuar con la entrevista. En Ensenada había solo el cine Centenario. En esa época la población era más grande de las tres. Sí, Tijuana tenía unos 7,000 habitantes. Mexicali estaba más extendida y estaba gobernada entonces por Agustino Lachea. Entonces, ¿quién era el delegado? Le preguntan a don Tomás Corona. El delegado era un señor Santana, Miguel Santana. Era el representante del general Olachea. Y aquí después le siguió a Santana. Bueno, cuando salió el general Olachea, el gobernador tenía entonces, y entonces vinieron otros gobernadores en un solo año. Cuando salió Olachea fue cuando estuvo Lázaro Cárdenas de presidente de la República. Y cada vez que entraba un gobernador cambiaba de delegado. Sí, lo cambiaba el gobernador. Aquí el delegado llegó a ver en un año 4 gobernadores, porque al llegar el general Cárdenas, fíjense, llegaron 4 gobernadores, nos dice don Tomás Corona con esta entrevista. Cuando llegó el general Cárdenas, y agarré ese empleado y estaba de presidente don Abelardo L. Rodríguez, y luego le sucedió el general Cárdenas, y entonces en 1934 sería. Entonces dice don Tomás, entonces salió el general Olachea y entonces vinieron una bola de generales. Vino un general Gavira, vino un general Michelena, vino un general Magaña, vino un general Navarro y vino un general Rico de los Llanos. A Rico Islas también vino, porque los dos vinieron y nos tocó una época, a mí me tocó una época, si usted quiere, muy peligrosa, pues ahí estuve de jefe de la zona, el general José Manuel Contreras. Ahí estaba Manuel Contreras, que hubo un problema con una criatura y entonces quemaron el palacio. Fíjense, aquí está platicando don Tomás, cuando en el 38 quemaron el palacio municipal, la comandancia. Yo estaba ahí de empleado. Lo de Juan Soldado, y estuvo también un problema. Fue una niña que violaron allá en la calle F. Ahí estaba. Entonces, una zona militar enseguidita, y ahí vivían los señores Camacho, y apareció una niña asfixiada y muerta por ahí en un baño, y el general Osornio pusieron a todos los soldados formados. Ahí les detectaron, estaba un tipo un poco ensangrado de su ropa, y de ahí lo cortaron. Hicieron un consejo de guerra, lo llevaron al panteón, lo soltaron, ahí lo mataron. Y lo del palacio también, ¿cómo estuvo? Lo de palacio, como el pueblo se amotinó, se vino todo el pueblo y se amotinó. Llegaron a palacio, prendieron fuego, lo quemaron, y luego se fueron a la comandancia, lo que era la cárcel, que era a un lado de la comandancia y por otro lado la cárcel, y la quemaron también.
Ahí sacaron los presos, unos quemados, otros que corrieron. Entonces entraron los soldados hasta que hicieron al general que hiciera el consejo de guerra. ¿Y en dónde estaba el palacio que se quemó? Ese palacio que ahora lo conformaron estaba frente al Correo, o sea, en la calle Segunda y Constitución, sí. Eso fue el que quemaron, o sea, ¿era de madera o qué forma tenía? Dice, era un cajón completo, con las ventanas eran de madera y pegado al Hotel Zaragoza. Y la cárcel estaba enseguida de la iglesia. Enseguida de la iglesia estaba la iglesia de Guadalupe y estaba la comandancia enseguida y estaba ahí la cárcel. Estamos viendo pues cómo las respuestas de don Tomás Corona nos llevan a una época del 38. Y la escuela, había una escuela ahí, sí, la escuela la hicieron después. Esa la hizo el hipódromo. Fíjense, el hipódromo ahora nos está llevando a esta entrevista a lo que es el hipódromo. Sí, la escuela la hicieron donde estaba a un lado de la iglesia y la hizo el hipódromo. El hipódromo hizo la escuela. ¿Cómo se llamó esa escuela? No me acuerdo. Es la Lázaro Cárdenas, que estaba ahí ahora. El hipódromo ayudó mucho. Y cuando usted llegó, ¿cuántos empleados? Fíjense qué pregunta tan interesante. Cuando usted llegó, ¿cuántos empleados había en Correos? Éramos 8 por todos, 3 telegrafistas, 5 empleados. O sea, que estaba unido el telégrafo y el correo. Sí, todo estaba fusionado, era una sola institución. ¿Quién era? Era el administrador, Roberto de la Vega. Y luego, ¿qué puesto tenían? ¿Cómo estaba estructurado? Bueno, el del correo, cuando son oficinas chicas, la llevamos las ratoneras. Los empleados saben hacer de todo. Y cuando las oficinas son grandes como ahorita, hay departamentos, giros, reembolsos, registrados, servicios internacionales. En el correo y en el telégrafo solo hay internacionales, telegramos internacionales y los giros. Entonces, esa es parte de esta entrevista que continuamos con ella. Los giros postales y los giros telegráficos, todo lo manejé yo. Aprendí todo. Trabajé ahí 12 años, dice don Tomás Corona. ¿Y usted estuvo de cartero también o no? No. El primer nombramiento que tuve fue de mensajero, pero luego por eso me comisionaron en el telégrafo y comencé a usar la maquinita. Las máquinas. Fíjense cómo en este tan interesante charla entre lo que es don Tomás Corona Vázquez y los entrevistadores que son el licenciado José Luis Ortiz Figueroa y la señora Irma Anchondo. Qué buena pregunta le hacen. Dice, el primer nombramiento que tuve fue de mensajero, pero luego me comisionaron en el telégrafo y me acuerdo que comencé a usar la máquina de escribir y había un ingeniero, quizás usted se acuerde de él, era nada más y nada menos Federico Campbell Mayén. Fíjese, es el papá de don Federico Campbell. Era un tipo muy inteligente, era ingeniero. Yo, la escuela que tengo es religiosa. Yo fui un hermano marista en Chiapas y la Hidalgo. Ahí estuve 4 años encerrado y de ahí pasé a Tlalpan, al asilo Patricio Sanz. Y ahí estuve por 7 años, casi 8. Se vino la cosa de los callistas
y se cerraron las iglesias y se acabaron las iglesias religiosas. Comencé a trabajar por fuera y no tenía mucha preparación. Yo dominaba, dice don Tomás, fíjese, yo dominaba francés. El colegio marista es en francés completo. Pero seguro me distinguían un poco ahí en telégrafos y sí entregué telegramas 4 meses, 6 meses y mis compañeros eran Costamesa. Mi compañero era Costamesa. El periodista sí, sí. Así es que usted fue compañero de Costamesa. Él era mensajero también, igual que yo. ¿Cuántos mensajeros había? Le preguntan en los años 40 a don Tomás Corona. ¿Cuántos mensajeros habían? Pues mire usted, no eran nada más que oficiales. La mayor parte era la aduana. Era emigración. Era el hipódromo y las casas de juego. Las casas de juego estaban en su apogeo. Estaba el Aguacaliente a la vuelta. Ahí donde estaba el Foreign Club. A ella. Esos eran los telegramas que manejaba. Y usted ahí duró. Yo, como aprendí de telégrafo, siento que antes del año ya estaba yo en la oficina trabajando y me sustituyó otro personaje que ¿quién sería el que lo constituyó? Lo sustituyó. Fíjense que estoy transmitiendo Enrique Velasco una entrevista a tu tío, a don Tomás Corona Vázquez. Esta entrevista la hizo el licenciado José Luis Ortiz Figueroa y Irma Anchondo con motivo de buscar hacer los 100 años de Tijuana, el libro. Entonces, ahí iba a ser plasmada esta entrevista. Entré un muchacho muy joven que seguramente usted lo conoce. Se llama Jorge Abasolo Barnett. Era hijo del general Abasolo y estaba auxiliando cuando entró el general Cárdenas. Entró de vuelta, lo trajo el general Rico. Yo tenía como jefe de la zona cuando los Estados Unidos iban a entrar aquí. Pensaban que iba a haber algo y el general Cárdenas estaba de jefe de la zona y ahí en Ensenada, en el Hotel Playa, se posesionó. No se le permitió la entrada a los americanos de tomar parte. Así que, ¿cuánto tiempo duró usted de mensajero? Unos 6 meses. Hilario Castillo, maestro de historia, muchísimas gracias. Estamos leyendo la entrevista que le hicieron a don Tomás Corona Vázquez, hecho por el licenciado José Luis Ortiz Figueroa y Irma Anchondo. De tal manera que aquí hemos tenido a su hijo, a Tomás Corona, pero fíjense cómo estamos viendo cómo ese visionario personaje, don Tomás Corona, aquí todavía no es licorero. Vamos a ver antes de eso cómo se sacó en la lotería y cómo empezó a trabajar en otra cosa. Así que, ¿cuánto tiempo duró usted de mensajero? Duré 6 meses. Entonces, un ingeniero le dijo, algo de preparación, sí, usted tiene muchas facultades. Él me enseñó, era un ingeniero. Eran 2 departamentos. El internacional manejaba los telegramas con Estados Unidos, que eran en Morse, y el otro más fácil. Entonces él me enseñó el alfabeto. Usted sabe que el telégrafo, puros puntos. Nunca trabajé en un aparato que se llama el Dibro. Yo trabajaba con pura llave, pero no había muchos los telegramas como ahora. Ahora hay muchos telegramas, muchísimos, y luego ya viejo, y luego el oído falla
porque el telégrafo es como el radio, es como el músico, hay que tener buen oído y luego no estar nervioso y tener muy buen tacto. Esta es una interesantísima charla entre tres personas. El entrevistado era don Tomás Corona, que estaba trabajando en correos, telégrafos, y los que están entrevistando son historiadores, el licenciado José Luis Ortiz Figueroa y Irma Anchondo. Entonces hay que tener muy buen oído. Así es que, ¿en cuánto tiempo aprendió usted? Yo siento que a los 6 meses ya trabajaba bien yo. Me hicieron empleado de nombramiento de 1 año en adelante. ¿Y sus compañeros quiénes fueron? Vamos ahora a conocer los compañeros fueron, tengo algunos telégrafos y algunas fotografías. Se los voy a enseñar. Entonces, ha de haber usted podido darnos una oportunidad de tomarle copias. Claro que sí. Aquí en Aguacaliente estaba un señor que se llama Ricardo Vázquez de Lara. O sea, que tenía ahí una sucursal. En el hipódromo, no. En Aguacaliente tenía una sucursal. Era Ricardo Vázquez de Lara, el telegrafista. Y aquí está otro compañero que trabajaba ahí conmigo y estaba comisionado en el Foreign Club, igual que Chema Santana. Chema Santana fue el jefe allá y estaba comisionado en el hipódromo. También Chema dominaba los 2 idiomas muy bien, hablaba inglés perfectamente y francés. Él no tiene nada que ver con los Santanas de Tecate, no, nada. Este es Santana Peña y los Santana de Tecate son Santana Peralta. Y este señor Chema Santana había sido administrador del correo antes. No, él no fue administrador nunca. Él fue administrador de telégrafos. Era la segunda vez, pero estaba comisionado en telégrafos. Pero el primero era Luis Enrique Enciso. Él todavía vive. Fíjense, esta entrevista es cuando todavía vivía don Luis Enrique Enciso Clark. Él todavía vive. Él ya murió. Vive el hermano Ernesto. Se murió de leucemia. Don Luis Enrique se murió de leucemia. Pero era compañero mío, rotario también. Entonces, pero este señor Santana, ¿no le decían Santanita? No, porque el señor Apple mencionó ahí, don Alejandro Apple mencionó a un Santanita. No, era muy enamorado, muy simpático. ¿Sabe cómo se casó? No se quería casar y en una fiesta se enamoró de una muchacha bailando. Estábamos jóvenes. Él, montón de amigos, sus compañeros le trajeron un juez. ¿Y qué? Y se quisieron casar. Rápido los casaron en la fiesta, bien tomado, y cuando despertó ya se casaron y siguieron. Es el suegro del actual recaudador de rentas. ¿Cómo se llama? Es un tipazo de hombre, muy buena persona. Es el suegro de él. Nada más de haber sido compañero de su suegro, yo llego, me presta a su oficina. Él se llama Miguel Abdala. Es excelente caballero, es joven, así que fíjense cómo en este tan interesante entrevista, pues estamos viendo cosas simpaticísimas. Imagínense casado así de repente. Es un tipazo. Así que hay otros compañeros en telégrafos. Claro, mira, aquí tuve a un señor Estupiñán, tuve a un señor Ruelas, tuve a un señor Federico Campbell, fue mi maestro, y tuve a un señor Carballo de La Paz. Allí desfilaron ese tiempo un
Güero de Valle, Güero del Valle. Ese está fotografiado conmigo aquí y va a estar en esa fotografía ya. Gilbert Gilbert, que lo ha de conocer, trabajó mucho en la comandancia, 35 años trabajó, ahora ya está pensionado. ¿Y él vive todavía? Sí, él vive todavía. Y el nombre del señor Gilbert, le preguntan a don Tomás y dice, pues, qué increíble entrevista estamos leyendo. Él se llama Epamuceno Gilbert y le voy a decir en dónde lo localiza, con la Cruz. Está casado con mi prima hermana de la Cruz, el comandante de la judicial, y está frente a la Weissmobile. Enseguida están los despachos de ellos. Ahí, ¿se acuerdan de esos negocios? Tendrá fotos de él. Pues le voy a prestar una mía, porque quiero sacar para amplificarla. También está el Güero del Valle y otro donde está Chema Santana. Una transformación muy rápida. Le voy a platicar una cosa. Yo llegué a ser un prestamista de todos. Yo ya con dinero, porque me salí de ahí de Telégrafos, yo con dinero, pues los empleados federales siempre andan escasos de dinero. Yo les prestaba su quincena a todos les prestaba su quincena. Me pagaban a la quincena, pero les volvía a prestar. Total, yo cuando me salí éramos 40 y yo había crecido la ciudad, y así que el primero del año, ¿cuántos entró? Éramos empleados. ¿Y cuántos empleados serían? Le preguntan a don Tomás Corona. Está muy interesante esta charla, por eso la quiero seguir leyendo, porque de esa manera conocemos un poco más de esa Tijuana, que es la que se está perdiendo. Dice, sería como 2, 3 años después, y luego en esa época, ¿cuántas colonias había? Después comenzamos a dar servicio en Rosarito, y las demás colonias las cubría, se llamaba Plutarco Elías Calles. La Independencia se llamó Plutarco Elías Calles, para que vean. Agradezco al doctor Fernando Huaquida y lo felicito porque Químicas, la Facultad de Químicas de la UABC, tiene rector. Tiene nada más que al maestro Palafox. Le deseamos lo mejor de lo mejor. Y aquí, ¿en qué año fundarían esa colonia? Fue la segunda colonia, la primera La Libertad y luego la Altamira. Bueno, la Altamira esa la hizo el general Rodríguez porque estaba la pura escuela y no había colonia. Subíamos hasta allá para la pura escuela. ¿Y en qué año fue poblándose? Yo creo que sería unos 20 años. En los años 40, ¿qué otras colonias había? No, ahorita hay 200 o 250. Eduardo Roque, muchas gracias. Pero las primeras fueron La Libertad, después la Plutarco Elías Calles, después sería, yo creo que la Altamira. Entonces, y la Alemán siguió después. Bueno, nosotros le llevábamos colonia a la colonia Cacho. Sí, pero la colonia Cacho era la número 1, era la primer colonia y era la colonia de los ricos. Eran los primeros. ¿Y en qué año fue eso? No, pues fue la primera. Antes que la Libertad, sí, fue la primera la Cacho. Y la Gabilondo era también colonia, sí. Y era parte de la Cacho. Hilario Castillo, muchísimas gracias. Fíjate que aquí vas a escuchar un tocayo tuyo. Y dice, ¿y la Gabilondo, era la colonia Gabilondo, era parte de la Cacho? Sí,
Atrás del correo estaba esa. Se hizo después. La Gabilondo eran terrenos de un amigo mío, también del señor Anchondo, y de un amigo socio. Era Hilario Gabilondo. Hilario Gabilondo. Saludos a Álvaro Obregón. Dice que él estudió en la Álvaro Obregón. Y el señor Gabilondo llegó a vivir aquí. Yo creo que era de Chihuahua el hombre. Y luego aquí vive su hija. ¿Sabe a quién manejaba los negocios del señor Gabilondo? Era don Erasmo Anchondo. Y don Erasmo Anchondo era una historia. Era un caballero. Fíjese, vamos ahora con los Anchondo. Don Erasmo Anchondo. Era un caballero muy bueno. A mí me prestó dinero cuando lo necesité. ¿Y sabe qué hizo? Cuando lo desocupé, Poncho, su yerno, el edificio me dijo, ese edificio, a ver qué haces con él. Fíjese cómo me estimaba. El hombre, por eso me dolió que se haya muerto. Yo estoy con un negocio ahí en ese edificio nada más por él, por cariño. Ahí comencé todo hace 40 años. Le pago la renta que él me pida para ayudarlo. Pero yo no gano nada. Tenemos negocio y lo mejor de eso. Enseguida de usted, ¿quién estaba? Estaba un señor Madrigal que no estuvo hace mucho tiempo. Sí, hace como 20 o 30 años era consentido de él, de don señor Anchondo. Le llevaba muchos asuntos el señor. Es que era contador. Don Enedino Madrigal. Fíjense cómo estamos ampliando la información de Tijuana Historia de Familias, porque ahora llegamos con don Enedino Madrigal, que era uno de los consentidos nada más y nada menos que del doctor Aubanel Vallejo, de don Gustavo Aubanel Vallejo. Era contador Enedino. Él le llevaba las cosas contables a don Erasmo y ni le cobraba porque era de Chihuahua. Me lo mandaban a mí a arreglar asuntos fiscales y me lo mandaba con gastos pagados. ¿Qué otros amigos tenía usted cuando recién empezó, cuando se sacó la lotería y fundó su negocio? Fue un caso insólito. Y con eso vamos a concluir esta charla, porque dice don Tomás Corona Vázquez: en 1950 se muere mi suegro y fue el último día del año, el 31 de diciembre. Y estábamos en la funeraria velándolo y entonces salí yo a buscar una botella de licor para calmar la tristeza. Y había una cola para comprar una botella. ¿Qué creen? Hice una cola de 15 minutos. Había mucha clientela. Entonces se me metió en la cabeza poner un negocio de licores. ¿Y en qué año fue eso? Fue 1950. Entonces que me encuentro a don Erasmo. Me dice: yo te presto el edificio, ya me lo van a desocupar. Y que me presta el edificio. Está en la calle 8 y Revolución. Todo. Entonces yo hice ahí una división a 8 locales y ahí planté mi primer negocio. Ahí estaba yo, enfrente de un señor Encinas, don Roberto Encinas. Él tenía el gas. Entonces en el gas se lo vendió a don Erasmo y se lo dio a Alfonso Anchondo en $10,000, hasta que le dio la cantidad. Pero ya estaban los Villalbazo, ya estaban ahí los Villalbazo en calle Segunda. Era
¿La gacera el indio? Sí, el indio. Pero antes estaba el señor Encinas, que trajo el gas y se lo vendió a don Erasmo. Don Erasmo se lo vendió, se lo pasó a su yerno cuando se casó con su hija. ¿Quiénes eran esas familias prominentes de Tijuana? Dice don José Luis Ortiz Figueroa y Irma Anchondo en pregunta a don Tomás Corona Vázquez. ¿Quiénes eran esos? Pues eran pocas. Estaban los Escobedo. Don Lauro Escobedo tenía una lechería ahí en la colonia Cacho, para acá en donde es ahora el Sanatorio Aubanel. Todo eso era de don Lauro Escobedo. Después siguió el señor Antonio Escobedo, que era su hermano. También del papá de mi señora había unos españoles ahí, los Loperena, los Castro Gesenios. Él se casó, una muchacha muy bonita de los Loperena, con un hermano de Tony Martínez, valeriano. Luz, ¿se llamaba Luz? No, Luz es guapísima. Iba mucho al telégrafo y yo me sentía chiquito, muy elegante, muy bonitas estaban. El agua caliente era el apogeo y el papá de ellas estaba ahí con los Aldrete. Pues mire, gente más importantes, ahí estaba don Enrique Aldrete. Él vivía en Estados Unidos. Después se cambió para acá y vivía en la calle Segunda, porque vivía allá en Estados Unidos. La gente importante vivía en Estados Unidos. Ya estaba yo platicando de esto. Le estoy hablando de Tijuana cuando tenía más o menos 10,000 habitantes. ¿Usted conoció al señor Estudillo? ¿Cómo no? Dice don Tomás. Déjeme platicarle. Me amanecí jugando con él varias veces. Se casó con Carmela. ¿Sabe en dónde estaba entonces el consulado de San Diego? Ahí don Arturo Beteta era muy amigo del señor Aldrete. Entonces don Arturo me decía, vamos a México. Y entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? Iba el señor Aldrete de compañero y sus 2 hijas. Se acababa de casar Carmela con don Roberto Estudillo, Carmela Aldrete. Y le habló del 52. Es más, ¿sabe qué pasó? Me dice don Enrique, llévate mis hijas. Para mí que quería casarme con una de sus hijas. Graciela y Carmela. Carmela y yo se había casado. Era Graciela y Adrianita. Y las muchachas manejaban muy bien. Mejor que yo. Yo iba para allá y nos fuimos por el lado americano, por el lado del Paso y luego a Laredo, a Ciudad Victoria, a Monterrey y luego a México. Pero don Enrique Aldrete pensaba casarme con alguna de sus hijas, pero quería que le dijera, ya estaba casado. La señora mía estaba aquí, estaba en Jalisco, allá, unos problemas, ya de joven, tenía como 20 años y ya tenía años. Los Aldrete tuvieron un problema también aquí, cuando ya vivían ellos aquí, y ahí en la calle Segunda. Bueno, le digo la verdad, se ahorcó uno de sus hijos. Enrique se suicidó. Estaba casado con estas muchachitas muy bonitas, hija del licenciado Rojas, muy bonita muchacha, la que fue esposa de Juan Martínez. Después ahí en la calle Segunda, en donde estaba la escuela La Paz, ahí está el árbol donde se colgó. Sí, porque cuando yo entré a la escuela nos pusieron en el garaje porque no había salones, estaba incondicional la escuela, estaban acondicionando la escuela. Nos decían que ahí había muerto y queríamos estar con el muerto y yo no sabía hasta dónde. Después la hija del licenciado Rojo, el notario número 1, tenía 3 hijas
3 hijas, con las que se casó con Jorge Mendívil y la otra con el licenciado Rodríguez, don Eugenio. Él trabajó en el Foreign Club. Y vean cómo de esa manera nosotros pues estamos viendo que en esta entrevista hay interesante charla. Y como una cosa nos lleva a otra, queremos aprovechar porque Miguel el Tapatío me dice, hoy hay cumpleañeros y hay una muy especial. Y estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas. Se las cantamos a Graciela Rascón. Nuestra querida Graciela Rascón cumpleaños. Le mandamos un saludo muy especial y le mandamos un beso y un abrazo y demás. Hoy es cumpleaños de ella. Entonces estamos leyendo precisamente esta tan interesante charla. Dice, así es que en ese panorama de Tijuana, después de ver estas fotografías, ¿en qué año serían? Pues ya estaba López Mateos de presidente, hace 25 años. O sea que el gobernador, ¿aquí quién era? Era Eligio Esquivel Méndez. Entonces nos tocó hablar con el presidente de la República y el secretario de Hacienda, que en ese tiempo era Ortiz Mena, y el secretario de la presidencia era Miranda Fonseca, el de Industria y Comercio. ¿Y en qué mes fueron? Estuvimos allí y a mí me tocó estar informado por teléfono a la Cámara. Yo siento que estaríamos entre mayo así como en julio. Teníamos en junio y estuvimos ahí 45 días. El señor representante, porque estaba ahí el señor Bujasán. Y de esta manera concluimos esta interesantísima charla, esta plática muy especial. Espero que les haya gustado. Fue una charla entre Jesús Ortiz Figueroa, que transcribieron esa plática, con don Tomás Corona Vázquez. Entonces, esta es Historia de Familias y este es un rico café con Saldaña. Los esperamos mañana jueves. Muchísimas gracias. Hasta pronto.